Tengan todos buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este día empezaré a hablar sobre lo que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Para empezar a hablar sobre eso, vamos a comenzar con el síndrome nefrítico. Es un cuadro clásico inicial de los síndromes nefríticos agudos que comprenden hipertensión, hematuria, cilindros eritrocíticos, piuria y proteinuria leve o moderada. ¿Qué es lo que va a estar afectando aquí? Es el daño inflamatorio, es un daño inflamatorio extenso que se va a dar en los glomérulos, lo cual va a disminuir todas las funciones que conlleva. Entonces, ¿qué es importante que nosotros también recordemos? Es, son las funciones que tienen los riñones. Esto no me va a permitir a mí también poder, desde un principio, saber si el paciente está en un cuadro de una enfermedad renal inminente. Es por eso que primero se va a dar lo que es un daño inflamatorio al glomérulo y al final va a generar lo que son síntomas urémicos con retención de sodio y agua, y lo cual, como se va a retener este sodio y esta agua, va a producir lo que es el edema y al final lo que es la hipertensión. Entonces, para empezar a hablar sobre los síndromes nefríticos, vamos a hablar sobre la glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Qué es lo importante aquí? Pues este es el prototipo de la glomerulonefritis proliferativa. La postestreptocócica aguda afecta a niños de 2 a 14 años, pero en países en desarrollo es más común en ancianos, sobre todo en relación con afecciones debilitantes. Es decir, en esta postestreptocócica ya me está dando un indicio de qué es lo que tuvo antes la persona como para que pueda llegar a desarrollar esta enfermedad. Entonces, ¿qué es importante ver? Es el componente que nosotros tenemos o los diferentes tipos que tenemos de esto. Entonces, decimos que hasta ante esta glomerulopatía, el paciente padece infecciones de piel y faringe con estreptococos tipo particulares, impétigo, y están los diferentes tipos. Es decir, para que se dé este tipo de glomerulonefritis tiene que estar eh, estas infecciones con estreptococos. Eh, la glomerulonefritis del impético se manifiesta entre 2 y 6 semanas luego de la infección de la piel y entre 1 y 3 semanas después de la faringitis. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque es a través de esto que nosotros podemos ya conocer o prevenir o estar atentos si el paciente empieza a presentar algún tipo de sintomatología, y de igual forma hacerle saber que cualquier tipo de síntoma que siente, incluso al instante o 2 semanas después o 1 o 3 semanas después, se acerque y consulte. ¿Por qué? Porque esto ya nos va a dar eh, una, un punto de partida para poder pensar en esta enfermedad. Ahí la importancia también a la hora de la historia clínica de preguntar si es primera vez de cuadro, si había estado enfermo antes, si antes no había padecido de algún tipo de enfermedad. Entonces, es una enfermedad mediada por mecanismos inmunitarios en los que intervienen supuestos antígenos estreptococócicos complejos inmunitarios, los cuales estos que van a llegar a ser van a llegar a afectar el glomérulo. Ya decíamos nosotros al principio que el donde vamos a ver esto es en el glomérulo, vamos a tener esa inflamación. Entonces, ¿qué es lo importante que vamos a ver en este tipo de glomerulonefritis? Pues vamos a ver depósitos inmunitarios, infiltrados de polimorfonucleares en los glomérulos, también vamos a ver inmunoglobulinas, y podemos decir que en el caso de nosotros vamos a poder diagnosticarla, poder comprobarlo a través de una biopsia. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? El cuadro clínico inicial va a ser que va a comprender una nefritis aguda con hematuria, piuria, cilindros eritrocíticos, edema, hipertensión, insuficiencia renal oligúrica, que puede ser lo suficiente grave. Entonces, lo suficientemente grave para poder llegar a este tipo de síndrome de glomerulonefritis. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
cuando nosotros hablamos de que el paciente empieza a presentar esta hipertensión, esta hematuria, nos tiene que guiar a que la persona ya tiene un daño en ese glomérulo. Entonces, ¿qué va a ser lo importante ahorita? Ver que muchas veces con un simple cómputo podemos hacer diagnóstico de que no tal vez de la glomerulonefritis en sí, porque habíamos hablado que es la biopsia, pero sí podemos hacer diagnóstico y tener la duda diagnóstica cuando en el Convultec salga sangre, salgan los cilindros eritrocíticos, que es una de las formas para diferenciarlas de otros tipos de glomerulonefritis también. ¿Qué más se puede hablar de esto? Y que hasta 50% de los enfermos padecen síntomas generales. Es decir, el paciente puede llegar consultando por lo que es una cefalea, un malestar general, una anorexia y dolor en el costado. Y puede ser de que esto también nos guía hacia que está ya un daño en el glomérulo. Se han descrito casos con factor reumatoideo positivo, presencia de crioglobulinas, ANCA contra pioloperoxidasa, los cultivos son positivos, eh, anticuerpos contra hialuronidasa, es decir, que esta enfermedad no es solo que va a haber hematurias, cilindros y ahí, no, sino que incluso nos puede hacer diagnóstico de, eh, podemos hacer uso de otros tipos que nos pueden hacer diagnóstico, porque al final es una enfermedad autoinmunitaria, son las inmunoglobulinas, un componente autoinmunitario la que posee. El tratamiento comprende medidas generales, tanto como la hipertensión, el edema y la leucemia innecesaria. Es decir, que según cómo se nos presente a la hora de la consulta del paciente, es así como yo voy a actuar. Como puede llegar con una simple infección, puede ser de que llegue con hematuria, edematizado de miembros inferiores, puede ser de que empiece a padecer de hipertensión, que incluso ya llegue en un estado urémico y por lo cual necesite la diálisis. Ahora bien, también es importante hablar sobre lo que es la endocarditis bacteriana subaguda. ¿En qué nos vamos a nosotros referir en esto? Pues que en esta va a llegar a afectar principalmente lo que son las válvulas. Entonces, esta glomerulonefritis es derivada de la endocarditis de manera típica, es una complicación de la endocarditis bacteriana subaguda. Es decir, la persona posee la endocarditis bacteriana o padece la endocarditis bacteriana subaguda y con el paso del tiempo pues puede llegar a presentar lo que es la glomerulonefritis. ¿Qué pasa con esto? ¿En quiénes vamos a esperar esto? En personas que durante largo tiempo no han recibido tratamiento, sus hemocultivos son negativos o tienen endocarditis de la mitad derecha del corazón. Esta va a ser poco común, la glomerulonefritis, porque se necesitan de 14 días para que se produzca la lesión, regulada por los complejos inmunitarios. Pero afecta a niños de 2 a 14 años en países desarrollados y es más común en naciones, sobre todo en relación con afecciones debilitantes. Entonces, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Pues que en términos generales los riñones en la endocarditis bacteriana, que es la que principal, que es la enfermedad de base por decir algo, tienen hemorragias subcapsulares con una imagen de picadura de pulgas. Esa es una de las características principales que nos va a permitir a nosotros poder hacer diagnóstico. ¿Y dónde? En la biopsia renal se van a observar proliferaciones de necrosis, depósitos inmunitarios, y esto me va a hacer el diagnóstico. Ya vimos que para la glomerulonefritis postestreptocócica, ya hoy la endocarditis bacteriana subaguda siempre se va a hacer, nos vamos a ver en la necesidad de ayudarnos de lo que es una biopsia renal. Que es importante mencionar también es la patogenia, que depende del depósito de complejos inmunitarios circulantes en el riñón con activación del complemento. Ya mencionábamos nosotros que desde la glomerulonefritis estreptocócica tenía su componente inmunitario, pues en la endocarditis es lo mismo, tiene su componente inmunitario y son estos complejos los que me van a llegar a afectar al glomérulo. La sintomatología inicial es de hematuria macroscópica o microscopia, piuria, proteinuria mínima o con menor frecuencia,
la glomerulonefritis con pérdida rápida de la función renal. Es decir, que nosotros si ya vemos que los síntomas se han agravado, si el paciente nos dice que el periodo de evolución de los síntomas de la piuria, del dolor, de la hematuria han sido demasiado rápidos, nosotros ya podemos empezar a hacer diagnóstico desde ese momento. Ahora bien, también a menudo se va a observar anemia por la misma hematuria, aceleración de la velocidad de eritrosedimentación, valores altos del factor reumatoideo, etc. ¿Por qué? Porque ya decíamos de este componente inmunitario. El tratamiento primario incluye erradicar la infección con antibióticos durante 4 a 6 semanas y si este objetivo se logra de manera expedita, el pronóstico de la función renal va a ser satisfactorio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo principal? El del antibiótico, de 4 a 6 semanas. Es decir, no es un tratamiento que va a durar solo una semana, no es un tratamiento que el paciente va a poder cortarlo. No, es un tratamiento de 4 o 6 semanas en los cuales uno tiene que ser muy estricto y responsable con ello. Ahora bien, en países desarrollados se observa en adultos el estafilococo, el cuadro clínico de estos trastornos es variable, pero va a incluir siempre la proteinuria, la hematuria, insuficiencia renal aguda y la hipertensión debido a que ya va perdiendo todas sus funciones el riñoncito. Entonces, las lesiones renales comprenden tres tipos de glomerulonefritis. Está la membrana proliferativa, la proliferativa difusa o la mesangioproliferativa, que en ocasiones todas van a culminar en una glomerulonefritis. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que siempre va a llegar a terminar en el daño renal. Eso es lo principal y es lo que nosotros queremos llegar a evitar. Ahora bien, también tenemos lo que es la nefritis lúpica, que esta enfermedad es una compilación grave y frecuente del lupus eritematoso generalizado. Es decir, que vamos a tener nuestra enfermedad de base que va a ser el lupus eritematoso generalizado. ¿Qué es lo importante? Que 30-50% de las personas muestran datos clínicos de nefropatía y 60% de los adultos y 80% de los niños ya tienen alteraciones renales en alguna etapa de la enfermedad. Es decir, si una persona es diagnosticada con lupus eritematoso, desde ese momento tengo que empezar a cuidar su función renal. Si no, ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque nosotros vamos viendo que esto va a llegar a afectar de una manera sustancial a lo que es el riñón. El signo más frecuente de nefropatía es la proteinuria, pero también pueden desarrollarse hematuria, hipertensión, grados diversos de insuficiencia renal y sedimento urinario activo con cilindros eritrocíticos. Donde entran estas manifestaciones clínicas, la evolución de la enfermedad y el tratamiento de la nefritis lúpica son directamente proporcionales al cuadro histopatológico renal. Es decir, que cuando nosotros tenemos estas manifestaciones, la evolución, vemos cómo va el paciente, va a ser directamente proporcional al daño que yo espero encontrar o al daño que tiene o al daño que va ocurriendo en el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar también en esta lesión? En esta lesión renal también van a intervenir lo que son en la formación in situ de complejos inmunitarios. Es decir, estos complejos inmunitarios que van a llegar a adherirse a antígenos nucleares al glomérulo y van a llegar a hacer lo que es su inflamación o su daño. ¿Qué manifestaciones extrarrenales del lupus son importantes? ¿Por qué? Porque nosotros ya con el lupus eritematoso, entonces ya nos tenemos que ir mentalizando, guiando, siendo precavidos en cuanto y teniendo buen ojo clínico para poder detectar cuando ya esté ocurriendo un daño al riñón. Porque ya lo decíamos, los anticuerpos contra DNA de doble cadena que fijan complementos indican la presencia de nefropatía. La biopsia renal es igual que las anteriores, el único método fiable para identificar las variantes morfológicas de la nefritis lúpica. Entonces, ¿qué pasa también en los pacientes con nefritis lúpica aguda? Es frecuente observar lo que son
hipocomplementemia del 70 al 90%. Entonces vemos esos complejos inmunológicos que siempre vamos a tener presentes. La biopsia renal es el único método, como ya lo mencionábamos, y a continuación vamos a platicar y a mencionar sobre que la International Society of Nephrology y la Renal Pathology Society actualizaron la clasificación. ¿Cuál clasificación? Esta clasificación divide la nefritis en 6 clases, que es la clasificación para la nefritis lúpica. En ella tenemos la clase 1, que esta va a describir la estructura histológica normal del glomérulo, con depósitos mínimos, bajo el microscopio electrónico de inmunofluorescencia, y vemos que no hay mayor cambio en cuanto al glomérulo. La clase 2 señala la presencia de complejos inmunitarios en el mensaje con proliferación mesangial. Es decir, en esta ya los complejos inmunitarios ya no van a estar ya no van a ser mínimos en el mensaje, sino que propiamente están en el mensaje y va a haber una proliferación. De manera típica, estas lesiones se van a acompañar siempre de manifestaciones mínimas. ¿Y cómo vamos a decir nosotros? ¿Cómo esperamos encontrar las funciones renales? Pues podemos encontrar las funciones renales normales. Y es que es raro también que se vaya a dar un síndrome nefrótico. Las personas con lesiones circunscritas al mensaje renal van a tener un pronóstico excelente. Es decir, a partir de aquí nosotros nos apoyamos de diferentes pruebas de laboratorio para nosotros poder hacer una valoración en cuanto a lo que es la evolución de la enfermedad. La clase 3, en esta las lesiones focales con proliferación o cicatrices que a menudo abarcan un segmento del glomérulo, es decir, ya no están propiamente en el mesangio, sino que estas ya están focalizadas, ya hay presencia de cicatrices y van a abarcar ya un segmento completo del glomérulo. El tema de la nefritis lúpica se dice que son las lesiones las que tienen la evolución más variable, es decir, que las lesiones de clase 3 tienen evolución más variable y en un 25 a 33% de los pacientes se desarrollan hipertensión, sedimento urinario, proteinuria, y el 25% se eleva la creatinina sérica. Es decir, ya estamos viendo que en las pruebas de laboratorio vamos a encontrar algún tipo de variación. Entonces, luego pasamos a la clase 4, que comprende las lesiones proliferativas difusas y globales, es decir, ya no son focalizadas, ya solo no es un segmento del glomérulo, sino que estas ya son difusas y globales, es que se extienden hasta la mayor parte de los glomérulos. ¿Qué vamos a ver en esto ya en los exámenes de laboratorio? Que exhiben una gran concentración de anticuerpos contra DNA, hipocomplementaria, hematuria, cilindros eritrocitos. 50% de los pacientes tienen proteinuria dentro de rangos nefróticos. Luego tenemos la lesión de la clase 5. En esta describe los depósitos inmunitarios subepiteliales que asumen una distribución membranosa. Es decir, ya no se quedan en el mensaje, ya no están solo difusas y globales, sino que ya va a una distribución membranosa. Además, se van a caracterizar una subdivisión por la presencia de lesiones proliferativas y algunas veces se llama nefropatía membranosa o mixta. Aquí podemos ver nosotros una clasificación que es del libro de Harrison, en la cual es la revisión internacional de la Society of Nephrology Renal Pathology Society Study Group, en la cual da la clasificación. Y ya veamos nosotros la clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en la cual primero es mesangial, proliferación mesangial, nefritis local, difusa, membranosa y esclerótica. Y vemos también cómo nosotros esperamos verlo al momento de la biopsia. Una histología normal, una hipercelularidad mesangial, proliferación endocapilar, alteraciones mesangiales, engrosamiento de las membranas y esclerosis global prácticamente de todos los glomérulos. Y como ya vemos aquí,
es un daño que va evolucionando, es decir, es un daño que es progresivo. Ahora bien, también tenemos lo que es la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal del glomérulo. Estas personas van a generar lo que son anticuerpos dirigidos contra los antígenos de la membrana basal glomerular. A menudo van a padecer una glomerulonefritis llamada antimembrana basal del glomérulo. Comprende hemorragia pulmonar, glomerulonefritis y se habla del síndrome de Gut-Pasteur. En realidad, la enfermedad esta va a tener también su componente inmunitario. Vamos a tener antimembrana basal del glomérulo, puede considerarse una conformeropatía autoinmunitaria, que esto que va a implicar una alteración de la estructura de ciertos genes. Ahora bien, hablando de ser el síndrome de Gut-Pasteur, afecta a dos grupos de edad, ya sean varones jóvenes mayores de 15 años de edad y varones y mujeres de 60 a 70 años. ¿Cómo se va a hacer en jóvenes? Pues de manera explosiva, hemoptisis, descenso repentino de la hemoglobina, fiebre, disnea y hematuria. ¿Qué nos van a hacer? Estos son cuadros ya, digámoslo así, aparatosos, la función renal ya está súper mega comprometida. Luego también tenemos, continuando hablando sobre el síndrome de Gut-Pasteur y la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana, que estos anticuerpos se van a identificar en la biopsia por medio de una tinción específica de inmunofluorescencia. El pronóstico es peor y vamos a tener aquí las diferentes pruebas que me van a orientar a ver ese pronóstico. Es decir, que si existe fibrosis avanzada, si la creatinina es mayor de 5 a 6, si ha surgido oliguria o se requiere diálisis de inmediato. Estos van a ser parámetros que me van a permitir poder ver el pronóstico del paciente. Entonces, muchos de estos últimos pacientes que ya necesitan hasta diálisis, también se ha practicado la plasmaferesis, corticoterapia y las personas con insuficiencia renal avanzada cuyo inicio incluye hemoptisis, te decíamos. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es la nefropatía por inmunoglobulina A. Pues en esta es una glomerulonefritis regulada por complejos inmunitarios, de igual manera que va a estar definida por la presencia de depósitos mesangiales difusos de inmunoglobulina A, debido a que así se llama, que suelen acompañarse de hipercelularidad mesangial. Es decir, que en esta la característica son esos depósitos específicos de inmunoglobulina A. Afecta de manera predominante a varones, su mayor frecuencia se sitúa entre los 20 y los 39 años y rara vez muestra tendencia familiar. ¿Qué es lo importante aquí también? Ver que un grupo de pacientes con vasculitis de vasos pequeños, glomerulonefritis de anticuerpos citoplasmáticos, o incluso los que pertenecen a las antiproteinasa 3 o antimieloperoxidasa, van a llegar a afectar y van a llegar a formar parte de este tipo de nefropatía. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahorita? Vamos a hablar sobre lo que es los ANCA. Se producen con el auxilio de linfocitos T y estos van a activar a los leucocitos y monocitos, los cuales de forma conjunta van a dañar las paredes de los vasos pequeños. Esta va a producir lo que es una lesión endotelial, va a crear más leucocitos, extiende la inflamación, se va a dar una deficiencia en la producción de sus funciones y una va a desmejorar. Las características inmunofluorescentes de esta en la biopsia del riñón es el elemento que define la nefropatía por inmunoglobulina A. ¿Cuáles van a ser los dos síntomas iniciales más comunes de la nefropatía por inmunoglobulina A? Son los episodios recurrentes de hematuria macroscópica durante
una infección de vías respiratorias altas, a menudo acompañada de proteinuria o hematuria microscópica asintomática persistente. Entonces, también se va a desarrollar lo que son proteinurias en las últimas etapas de la enfermedad. También va a haber lo que es la presencia de lo que es eh, esta granulomatosis, que también va a estar presente. Que es importante mencionar también que muchos de toda la glomerulonefritis que nosotros hemos ido mencionando, los esteroides van a ser el tratamiento de ayuda para ello, es decir, de que a través de los esteroides y de corregir, si nos damos cuenta, la enfermedad o controlar la enfermedad base, así va a poder ser también de efectivo el tratamiento y vamos a poder corregir de cierta forma la lesión renal. Es por eso que los esteroides se reducen de forma gradual después de poco que sea la inflamación aguda. Y los pacientes van a permanecer siempre con lo que son la ciclofosfamida o aciatropina durante un año para reducir el riesgo de recidiva. Entonces, es decir, estos son los medicamentos que podemos utilizar a este momento. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es el síndrome nefrótico. Este trastorno va a comprender de manera clásica lo que es la proteinuria intensa, hematuria mínima, hipoalbuminemia, hipercolesterolema, edema y hipertensión. ¿Por qué? Porque nosotros, como va a haber una proteinuria intensa, por lo tanto va a haber una salida al tercer espacio, no va a haber una salida de líquido al tercer espacio, lo cual no va a producir un edema. Esta misma proteinuria intensa, como se va a empezar a excretar por la orina, va a producir una hipoalbuminemia, que al mismo tiempo me va a llegar a afectar por el mismo edema la hipertensión, y se va a agregar lo que es la hematuria y la hipercolesterolema, que van a ser factores desencadenantes o coadyuvantes que van a empeorar el cuadro. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la enfermedad de cambios mínimos. En que vamos a hablar, que es conocida a veces como lesión cero, es decir, que se origina entre 70 y 90% de los síndromes. Suele presentarse como una nefropatía primaria, pero puede acompañarse de otros trastornos, así como hemos venido viendo, como la enfermedad de Hodgkin, alergias o el empleo de antiinflamatorios no esteroideos, la nefritis intersticial grave, a casos vinculados con el uso de productos de neocorticosteroides. Ahora bien, hay muchas teorías y muchos expertos aceptan que hay una citocina circulante que es vinculada con la respuesta de linfocitos T, que va a alterar la carga capilar y la integridad de los porocitos. Es decir, que ya vemos que tiene otro tipo de componente inmunológico, el cual nos va a llegar a afectar. ¿Cuál va a ser este cuadro inicial de lo que es de la enfermedad de cambios mínimos? Pues incluye el inicio repentino de edema y síndrome nefrítico acompañado de un sedimento urinario celular, es decir, se va a presentar como un síndrome nefrítico. El promedio de excreción de proteína informada en 24 horas de 10 gramos con hipoalbuminemia grave por la misma proteinuria que tiene el paciente. Algunos signos menos frecuentes van a ser la hipertensión, la hematuria, atopia, síntomas alérgicos y deterioro de la función renal. Es decir, aquí todavía no tenemos deterioro de la función renal. La insuficiencia renal aguda en los adultos suele provenir de edema intrarrenal, nefrosarca, que mejora con la albúmina intravenosa y los diuréticos que vamos a ver luego. En los niños la orina normal contiene predominantemente albúmina, con cantidades mínimas de proteína de mayor peso molecular, y por eso a veces se le conoce como proteinuria selectiva. Los pacientes que reaccionan en forma primaria son aquellos que han tenido remisión completa. Es decir, ¿cuándo vamos a considerar que es una remisión completa? Cuando es menor de 0.2 miligramos por 24 horas de proteinuria, después de un ciclo único de prednisolona, lo que depende de corticosteroides, recaen al disminuir las dosis de fármaco. Es decir, vemos que es necesario
lo que es la necesidad de los corticosteroides. Ahora bien, los pacientes que recaen con frecuencia, es decir, que han tenido 2 o más recidivas en los 6 meses siguientes a la disminución de la dosis, y los pacientes esteroides resistentes no mejoran con la corticoterapia. Es decir, ¿qué pronóstico van a tener? Pues claramente va a estar mejor los que no tienen estas recidivas. Ahora bien, las recidivas se observan en 70 o un 75% de los niños después de la primera remisión. Y el hecho de ocurrir en forma precoz anticipa múltiples recidivas. La frecuencia de estas complicaciones disminuye después de la pubertad. Ahora bien, vamos a hablar sobre la prednisona, que es el fármaco de primera elección y se destina a los inmunosupresores de otro tipo como la ciclofosfamida, clorambucilo y el micofenolato, mofetilo, para pacientes con recidivas frecuentes, córtico-dependientes o córtico-resistentes. La ciclosporina induce remisiones, pero también al interrumpirlas son frecuentes las recidivas. Entonces vemos que como siempre vamos a tener la necesidad de ayudarnos de los esteroides y de los inmunodepresores, porque al final su componente inmunológico es el que me está afectando para esa lesión renal. Ahora bien, también tenemos lo que es la glomerulonefritis segmentaria local. ¿Qué vamos a ver en esta? Pues esta se caracteriza por cicatrices glomerulares segmentarias que van a abarcar algunos glomérulos. ¿Y qué signos clínicos? En forma predominante la proteinuria. ¿Por qué? Porque como en esta enfermedad ya se están haciendo lo que es esas cicatrices, donde está esa cicatriz ya no funciona ese pedazo de cicatriz o de tejido del glomérulo, por tanto disminuye su función y por eso es que se va dando la proteinuria. Es probable que la patogenia de la glomeruloesclerosis segmentaria focal sea multifactorial, y entre sus mecanismos posibles están un factor de permeabilidad circulante regulado por linfocitos T, el factor de necrosis, anomalía de porocitos, y que dependen de mutaciones genéticas. Ya mencionábamos que la proteinuria va a ser una de las principales, o insuficiencia renal, hematuria, hipertensión. Es decir, que llega al punto que el daño es tan grave que es una insuficiencia renal. Va a variar la proteinuria en insuficiencia renal en 6 o 8 años terminan los pacientes. También se han descrito otros tipos, lo que son variantes de lesiones celulares que se van a dar, como el glomerulopatía con colapso, lesión de la punta del glomerular y la hipercelularidad endocapilar y proteinuria intensa. Esto me va a permitir a mí ver la necesidad que tenemos de cada uno de poder diferenciarlo. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Ya los mencionábamos, y ahora vamos a ver sobre el tratamiento. Esto va a incluir inhibidores del sistema renina-angiotensina. Con base en datos de estudio, estos sujetos en límite pueden tratarse con corticosteroides, pero su mejoría es mejor con los pacientes. La proteinuria remite sobre el 20 a un 45% de los enfermos. Por eso es importante la identificación de esto. Y eso sería todo. Muchas gracias.